grabar, acá. Bueno, como les decía, vamos a ir viendo rubro por rubro. ¿Y cuál es la metodología que vamos a tomar para la segunda parte? Digamos, dentro de cada rubro, nosotros vimos, antes de terminar, que había las registraciones eran al inicio, las del ejercicio o diferidas, y que las diferidas podían ser el ejercicio o al cierre. Nosotros al cierre del ejercicio tenemos que hacer un par de ajustes, porque digamos, llega el 31 de diciembre y terminamos de registrar todos los hechos económicos que hacen a la actividad normal de la empresa, todas las compras, todas las ventas, todos los pagos de servicios, lo que fuere. Pero ¿qué pasa? Al cierre del ejercicio tenemos que hacer un análisis si todo lo que hicimos está bien. Y para eso van a surgir ajustes al cierre. Y todos esos análisis, que también se pueden ir haciendo mensualmente, surgen justamente de actividades que se pueden desarrollar en cada uno de los rubros que hacen que me lleve a encontrar ciertas diferencias o que pueda hacer ajustes. Uno de los ajustes al cierre que son específicos y que los tenemos que hacer sí o sí siempre al cierre del ejercicio es, un ejemplo son las depreciaciones de los bienes de uso, que lo vamos a ver más adelante. Pero después en cada uno de los rubros existen cosas que se pueden ir haciendo para subsanar errores o que la ley misma lo indica, y lo vamos a ir viendo rubro por rubro. Aparte de qué consiste el rubro, qué contiene, vamos a ir viendo qué es lo que se puede hacer en cada uno. Entonces vamos a poner hoy, vamos a compartir, vamos a empezar con el rubro caja. Y no, así no. Oh, ¿por qué se me va? Bueno, como les decía, vamos a empezar con el primer rubro, con caja. Y fíjense, esto es el posicionamiento del rubro, es decir, ¿a dónde encontramos al rubro? Dentro del estado de situación patrimonial, que es el primer estado básico que vamos a encontrar después que hagamos el balance. Cuando llegamos a la exposición. Fíjense, como les decía recién, tenemos el estado de situación patrimonial al cierre del ejercicio, que está dividido en activos, en pasivo y en patrimonio neto. Fíjense que el activo tenemos el activo corriente y el no corriente. Y acá el primero, y como va por grado de liquidez, como les dije recién, el primer rubro lo podemos llamar o lo pueden encontrar en diferentes textos como disponibilidades o caja y bancos. El más común es caja y bancos. ¿Por qué empezamos por este rubro y no por cualquier otro del activo o del pasivo? Bueno, justamente por lo que les venía diciendo. Partimos de una ecuación contable básica, que es activo igual a pasivo más patrimonio neto. Sabemos que esa ecuación viene de otra igualdad anterior, en donde están los recursos igual a las participaciones de los propietarios y las participaciones de terceros. Recuerden que eran recursos iguales a las fuentes. Y a su vez, si nosotros empezamos a hacer pasos, sabemos que el activo está compuesto por los bienes y derechos. ¿Sí? O sea, vamos solamente a la parte del activo. Dejemos de lado las fuentes de financiamiento. Entonces, siguiendo con este enfoque, sabemos que el activo es, o sea, vamos a encontrar dentro del activo diferentes rubros. Caja y bancos, créditos, inversiones, bienes de cambio, bienes de uso e intangibles. De acuerdo a la secuencia anterior, es la manera en que abordaremos los rubros del activo con sus aspectos más relevantes. En este caso, disponibilidades, también llamado caja y bancos, ya que el orden de exposición en los estados es el primer rubro que conforma el activo. ¿Qué vamos a encontrar dentro del rubro disponibilidades o caja y bancos? Dice, todo el dinero en efectivo y saldos bancarios en el país y del exterior y otros valores de poder cancelatorio y liquidez similar. Quiere decir,
Si queremos definir al rubro, decimos que en el rubro caja y en el rubro disponibilidades, vamos a encontrar todo lo que tenga que ver con el dinero en efectivo y saldos bancarios, ya sea en el país o en el exterior, o toda otra actividad que hagamos con algún tipo de valor que tenga poder cancelatorio inmediato, una liquidez similar, digamos, que se convierta en dinero rápidamente. En esto, así, si hablamos esta definición, decimos, bueno, ¿quiénes son los que componen el rubro caja y bancos? Lo más importante, obviamente, que es el dinero. O sea, el efectivo en moneda nacional, en el caso de la Argentina, es el dinero peso argentino. El dinero en moneda extranjera. Los cheques corrientes, ya sean cheques comunes, cheques diferidos, caja de ahorro bancarias en pesos y en moneda extranjera, y todo otro documento que, como veníamos diciendo, lo podamos tener una cancelación rápida. En el siguiente cuadro detallamos los componentes más usuales, porque cuando nosotros pensamos en quiénes componen el rubro, también tenemos que pensar cómo lo podemos llegar a denominar, es decir, con qué cuenta vamos a avalar cualquier hecho económico o registrar cualquier hecho económico cuando querramos hacer algo con ese componente de esa cuenta. Obviamente, si estamos hablando del efectivo, vamos a usar la cuenta caja. Efectivos para pagos menores, ahí aparece algo nuevo, para los que nunca vieron, vamos a usar una cuenta que se llama fondo fijo. Para los efectivos en moneda extranjera, vamos a usar la cuenta caja moneda extranjera. Para los saldos en cuenta corriente bancaria, banco que fuere, cuenta corriente si es cuenta corriente, caja de ahorro si es caja de ahorro. Los cheques diferidos de tercero, es decir, ¿qué significa estos cheques diferidos de tercero? Aquellos que nos entregaron, pero cuya fecha de vencimiento todavía tiene un plazo, es decir, tenemos que esperar a la fecha de vencimiento para poder cobrar ese cheque. Entonces, no tiene una liquidez inmediata del día, tengo que esperar a lo sumo 30 días, que es la fecha máxima de un cheque, o cuando estoy hablando de diferido, obviamente tengo que esperar a esa fecha. Ahí hablamos de los cheques diferidos de tercero, y podemos usar la cuenta valores a depositar. Cuando esos cheques tienen la fecha al día, ahí es donde siempre está el problema y usamos la cuenta caja. Hasta ahí vamos. No dije nada nuevo. Las características del rubro, o sea, ¿qué características tienen que tener un componente para que lo pueda considerar dentro del rubro? Inmediata disponibilidad como fuente de adquisición, es decir, tengo el dinero, puedo adquirir lo que quiero, es decir, puedo comprar lo que quiero en el momento que quiero en la forma inmediata. Eso es el poder de cancelatoria inmediato. Liquidez hacia la capacidad de pagar deudas al corto plazo. Decimos que una empresa es líquida cuando tiene un financiamiento al corto plazo, o sea que puede pagar las deudas. Certeza indica tener conocimiento seguro y claro de las condiciones. Efectividad, es decir, en cuanto hablamos de elementos reales y verdaderos. O sea, sabemos que el dinero existe o que lo podemos tener, que tenemos la certeza. Es decir, cuando esas características son cumplidas, podemos incluirlo dentro del rubro. Ahora decimos, bueno, ¿cómo reconocemos? Es el rubro más fácil de reconocer contablemente. ¿Por qué? Porque es el valor de la moneda y el cambio que tiene en el día en el caso de las monedas extranjeras. Dada la naturaleza de este activo, su medición no ofrece mayores dificultades, dado que la información contable a terceros se expresa en moneda de curso legal. Entonces, si a mí me pagan 100 pesos, no voy a tener otra más que incluir caja 100 pesos. No tengo otra forma de reconocer contablemente el valor de la moneda. Ahora, fíjense que es distinto a cuando compramos mercadería y esa mercadería trae un flete y el flete forma parte del costo. Entonces, fíjense la diferencia que hay entre los valores de incorporación de costo entre un rubro y otro. Entonces, acá el rubro caja no tiene grandes complicaciones porque obviamente vamos a incorporar al valor de la moneda. Y dice, en consecuencia, los elementos patrimoniales que representan monedas de curso legal del país se encuentran automáticamente medidos
no así los expresados en moneda extranjera que deben convertirse. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si a mí me pagan 100 pesos, yo sé que son 100 pesos. Ahora, si a mí me pagan con 100 dólares, tengo que convertir el valor del dólar a la moneda de curso legal. Entonces, lo que está hablando esto de la necesidad de convertir. ¿Por qué? Porque todos los balances o los estados deben ser expresados en moneda de curso legal del país, entonces tengo que hacer la conversión. Si bien lo voy a poner dentro del rubro, tengo que tener en cuenta la conversión en cuanto a la cotización del día. A ver, en este rubro existen tareas y controles. Tareas para el control del rubro. ¿Por qué? Porque justamente es caja. Y puede haber diferencias, puede ser que yo sea la responsable de una caja, de un negocio, y haya dado mal un vuelto y di 50 pesos de más, o cobré 50 pesos de menos, o me dieron un billete falso, o sin querer tomé un billete que ya estaba fuera de circulación, a lo mejor, por ejemplo, los billetes de 5 pesos. Entonces, obviamente, ahí empieza a haber factores. A lo mejor yo cobré ese billete de 5 pesos en el momento y no me di cuenta, lo contabilicé como caja. Ahora, cuando viene una auditoría, la auditoría son controles que se hacen en las empresas, viene una auditoría y me viene a hacer un control del rubro, pero, o sea, me viene a hacer un control de la empresa. Bueno, y hace el control de la caja. Bueno, entonces quiere decir que está haciendo el control del rubro caja y bancos. Y cuando empiezan a controlar, encuentra ese billete de 5 pesos, donde yo lo tengo metido dentro de caja, y me dicen los auditores, no, pero esto no es caja. Esto es un billete fuera de circulación, ya es un resultado negativo, no sirve más, no lo puedes poner como caja. Entonces empiezan a surgir todas esas cosas que hacen que yo tenga que hacer ajustes, porque obviamente en el transcurso de los días somos humanos, nos equivocamos y pueden empezar a existir diferencias. Estos ajustes, por ejemplo, en este rubro, los más importantes es el que conocemos como arqueo de caja, como conciliación bancaria, y después existe otro tipo de tarea que es un fondo fijo, pero es para una tarea menor. Vamos primeramente, vamos a leer un poquito lo que dice acá. Dice: el efectivo rota constantemente dentro de un ente, diariamente este realiza cobros y pagos con dinero en efectivo. Es necesario, en consecuencia, acudir a algún procedimiento de control a los efectos de verificar la existencia y calidad de elementos incluidos dentro de la cuenta caja, y dicho procedimiento no es otra cosa que un inventario físico, recibe el nombre de arqueo. Discúlpenme un minuto. Como les decía, el arqueo no es más que un recuento, o sea, cuando, vamos a leer lo que dice, es el recuento físico de los billetes, monedas, valores pendientes de cobro y otros incluidos por el ente en la cuenta referida. Quiere decir que yo siempre voy a ir a los ejemplos para que me entiendan mejor. Si yo soy la tesorera de una empresa, tengo a cargo el manejo de un determinado monto de dinero, ¿no? Con el que voy pagando. Yo tengo a cargo la caja de la empresa. Entonces llega la auditoría y me dice: venimos a hacer un arqueo de caja. Un arqueo de caja es justamente un recuento físico de los billetes, de las monedas, de cualquier otro valor que pueda ser incluido como componente del rubro. ¿Qué quiere decir? Que estas personas que me vienen a hacer el arqueo me dicen: bueno, a ver, dame la caja, yo le doy la caja donde tengo el dinero, y me dicen: bueno, a ver, ¿cuántos billetes de 10 hay? ¿Cuántos de 50? ¿Cuántos de 500? ¿Cuántos de 1000? ¿Cuántas monedas? Ah, tenés un cheque, bien, tenés un vale, que le di un adelanto de sueldo a un empleado, tengo un ticket de una librería porque mandé a comprar unas viromes, tengo el ticket de nafta porque el hombre que hace el reparto cargó nafta. ¿Pero qué pasa?
todos esos movimientos, o sea, yo tengo esas cosas en la caja del dinero. Pero ¿qué sucede? El control que tiene que hacer esta gente con el arqueo tiene que ser tal que el saldo que yo tenga en el mayor de caja sea igual a lo que ellos encuentran como dinero, billetes y papeles, o los papeles que encuentren. Entonces, si el saldo de lo que ellos controlan que yo tengo coincide con el saldo del mayor de caja, perfecto, hice todas las cosas bien. Ahora, el ejemplo que yo les di, nunca puede conciliar ese saldo. ¿Por qué? Porque si yo tengo dentro de la caja de la plata un ticket de librería, yo lo puedo considerar como caja. Ese ticket de librería, ¿yo lo puedo hacer líquido? ¿Lo puedo convertir en dinero? No. Ya lo tengo ahí porque pagué una compra de lapiceras. Inmediatamente a que pagué, yo tendría que haber hecho gastos de librería a caja para que ese saldo salga justamente de la cuenta caja, para que no esté más en el mayor de caja. Cuando di el adelanto de sueldo, tendría que haber puesto el ticket de nuevo en la cajita. Tendría que haber hecho un asiento en donde diga anticipo de haberes a caja. Entonces, ese saldo disminuye del saldo del mayor. Entonces, fíjense, dice, de la realización o sea, ¿qué pasa con eso? Pueden surgir que tengas sobrantes o faltantes. O sea, yo primero, ¿qué hago? Un control de lo que tengo. Tengo billetes, tengo monedas, tengo cheques, tengo gastos de ticket y de combustibles. ¿Sí? Lo primero que tengo que hacer en el recuento físico es separar lo que vamos a llamar computable de no computable. Y la palabra se los está diciendo. Computable. ¿Qué puedo computar dentro del rubro como caja? Si nosotros sabemos que los elementos componentes del rubro son todos aquellos que tienen poder de liquidación, poder de liquidez inmediata, o sea, siempre en lo computable no vamos a encontrar otra cosa más que billetes, monedas y cheques. Siempre en lo que nosotros sea computable vamos a tener nada más que eso. En lo no computable vamos a poner el resto. Los cheques que no puedo cobrar porque son cheques diferidos, los gastos de librería, los gastos de combustible, los anticipos de sueldo a los empleados, ¿sí? Entonces, fíjense, una vez que el auditor viene y cuenta, dice, bueno, esto lo pongo de este costado porque es computable, es dinero, es cheque a la fecha, son monedas. Esto lo pongo de este otro lado porque es no computable, es un ticket de librería, es un ticket de combustible, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que seguido a eso? Tengo que registrar en el libro diario lo no computable, porque quiere decir que si lo tenía en la caja es porque nunca lo saqué, nunca lo registré. Entonces lo tengo que registrar de manera tal que el saldo de caja su mayor se vea disminuido, porque ya pagué. Y una vez que registro eso no computable, lo paso al mayor y veo qué saldo me queda en el mayor y cuánto es lo computable que tengo. Es lo que tiene que coincidir. Y si en ese caso no me coincide, es porque ahí sí tengo algún sobrante o algún faltante de dinero. Fíjense que dice que el arqueo es el recuento físico de billetes, monedas, valores pendientes de cobro y otros, incluidos por el ente en la cuenta referida. De la realización del mismo podrían surgir sobrantes o faltantes de dinero que, según las decisiones del ente, pueden considerarse resultado del periodo, perdón, no le andaba el audio recién, resultado del periodo positivo si se trata de sobrante, el saldo de la cuenta es inferior al importe surgido del arqueo, negativo en el supuesto inverso, como crédito a favor del ente, de tratarse de diferencias negativas.
si el ente contara con normas que responsabilizan a quienes tienen la custodia de valores hasta que las mismas sean reintegradas por los responsables. Entonces, dijimos, una vez que registramos lo no computable, ahí vemos si podemos tener sobrantes o faltantes. El resultado del periodo va a ser positivo, es decir, un sobrante, cuando obviamente tengo más dinero en lo que conté de lo real que lo que me da el saldo de caja. Entonces, ahí voy a tener que hacer un asiento de ajuste que diga caja a sobrante de caja, para que con ese caja débito, cuando lo paso al mayor, el saldo del mayor aumenta y ahí sí coincide lo que tengo real con lo que tengo en la contabilidad. La diferencia va a ser un faltante cuando es al revés, cuando la plata que tengo en la realidad es menor a lo que tengo en la contabilidad. Entonces ahí el asiento que voy a hacer es faltante de caja a caja para que el saldo del mayor se vea disminuido. A ver si hay un ejemplo. Bueno, acá es todo lo que les venía diciendo, ¿ve? Recuento físico, o sea, los pasos. Recuento físico de la existencia en caja, cotejo con el saldo del mayor, ajustar las diferencias por conceptos que no integran al rubro, diferencia entre conceptos computables y no computables, registrar en el libro diario los ajustes que surgieron, es decir, lo no computable, mayorizar los ajustes, obtener un nuevo saldo, comparar el saldo ajustado con la existencia real en caja, analizar las diferencias y analizando las diferencias luego hago el ajuste. Miren, acá tengo justo un ejemplo. Etapas del arqueo. Si partimos de la base de que caja representa el dinero de propiedad de la empresa y el saldo de la cuenta al cierre del ejercicio es de, por ejemplo, 4.200 pesos, se debe aplicar un procedimiento que permita verificar si realmente en la empresa se encuentran esos 4.200. ¿Cómo se realiza esa verificación? Justamente con un arqueo de caja. Entonces, fíjense, me dicen que en la empresa el saldo de la cuenta caja es 4.200 pesos. Obviamente vamos al mayor, caja con un saldo de 4.200 pesos al débito. Cuando voy a hacer el arqueo, lo primero es el recuento físico de lo existente al momento del recuento. Entonces, ¿qué encuentro? Monedas, 100 monedas de un peso, 50, así es como hay que anotar en una planilla cuando se hace un arqueo. ¿Qué es lo que encontré? ¿De qué cantidad lo que encontré? ¿De qué valor? ¿Cuál es el total? ¿Ve? 100 monedas, 50 y 200 de un peso, de 50 y de 25 centavos, billetes de 10 pesos, de 2 y de 1. Bueno, y acá había alguno de 100 que me faltó poner la cantidad. Voy viendo, después sumo el total, ¿ves? Hasta ahí tengo 2.215. Después encontré un vale de adelanto de sueldos por 300 pesos, cheques diferidos con vencimiento 30 de abril, 250 pesos. Fíjense, yo estoy haciendo el recuento el 31 de marzo. Y el cheque que encontré diferido es el 30 de abril, por lo tanto no lo puedo cobrar en el día. Tengo que esperar hasta el 30 de abril. Factura de fletes por 750 y billetes fuera de circulación por 500. Es decir, sin querer el cajero tomó billetes que ya no servían más, por lo tanto los tengo que nominar de esta manera, billetes fuera de circulación. Quiere decir que cuando hizo el arqueo, fíjense cuál es el total al que llegó, 4.015. Y en cambio, es decir, esta es la realidad. En cambio, si voy a los libros me dicen que tengo 4.200. Entonces, fíjense que ya hay una diferencia desde el vamos. ¿Cuál es el segundo paso? Tengo que distribuir todo lo que encontré entre lo que es computable y no computable. Entonces, dice, del recuento físico debo determinar todo aquel componente que se lo puede o no considerar como elemento de caja, es decir, si es o no computable dentro del rubro. Dijimos, lo computable era todo lo que
se condice con los elementos patrimoniales del rubro. Dinero en efectivo, moneda extranjera, cheques al día, monedas. Entonces, fíjense, si yo comparo con lo que tenía acá, lo que es componente del rubro, lo único que hay son las monedas y los billetes. Moneda tenía 175 y billetes tenía 1.040 pesos. Entonces, vengo acá, fíjense, moneda 175, billete 2.040, total computable 2.215. Quiere decir que este 2.215 es lo que realmente tendría que decir el mayor de caja. Fíjense, hoy caja me está diciendo 4.200, cuando en realidad lo único que puedo computar como caja son 2.215, el resto no. El resto tengo que hacer todos asientos de ajuste para que justamente estos importes salgan del rubro caja y vayan a donde tienen que ir realmente. Porque si es un adelanto de sueldo, yo tengo que hacer adelanto de sueldo a caja. Si es una factura de flete, flete a caja. Es decir, realmente imputar a lo que corresponde. Fíjense, de acuerdo a los componentes de caja, el mayor tendría que ser 2.215, ya que solo lo computable es lo que podemos considerar. Por lo tanto, debemos realizar las registraciones en el libro diario de aquello que es no computable, de manera tal que se realice un ajuste contra la cuenta caja. Veamos. Fíjense, la registración de lo no computable yo tenía que registrar justamente esto, 1.800. Voy al libro diario. Adelanto de sueldos, fletes, valores a depositar, adelanto de sueldo, el cajero, todo a caja, 1.800. Una vez que registro en el libro diario lo no computable, lo tengo que pasar al mayor. Fíjense que acá estoy haciendo un crédito de caja de 1.800, por lo tanto lo paso al mayor. 1.800. 4.200 menos 1.800, fíjense. Ahora, el saldo de la cuenta caja es 2.400. Y ahora sí comparo con la realidad, que la realidad, ¿cuánto era? 2.215, o sea, tengo una diferencia, 2.215 contra 2.400 de 185 pesos. Quiere decir, en la realidad tengo menos en lo contable. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que reducir lo contable. Y para reducir lo contable, ¿qué tengo que hacer? Si yo tengo que reducir los 2.400, tengo que hacer un crédito para que caja disminuya. Entonces, ahí dice, al mayorizar obtengo un nuevo saldo del mayor caja, pero aún no coincide con el saldo computable del recuento físico. Por lo tanto, debo identificar las diferencias para el ajuste final. O sea, hago faltante de caja, cuenta de resultado negativo, a caja por los 185 pesos. Fíjense, 4.200 menos 1.800 llegué a 2.400. Cuando reflejo en el mayor el crédito de los 185, ahí caja me da 2.215. Y recién en este momento, dice, al finalizar del procedimiento del arqueo, el saldo del mayor de caja debe coincidir con lo computable, y es lo que tengo acá. ¿Sí? Chicos, ¿se entendió? Porque ahora se me va a cortar. ¿Se entendió eso? Sí, profe. ¿Sí? Es muy fácil, no es difícil. Ahora, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Digo, ¿cuáles son los errores que siempre se presentan? Acá tengo una hormiguita que pasa 500 veces por día. Raja de acá. Es una cosa metida, me gusta estar. Lo importante es, le marco un poco los errores que siempre veo. Cuando yo les digo que hagan el arqueo, me separan en computable y no computable y me lo dejan ahí. Ahora, ¿eso me sirve a mí? No me sirve. Porque a mí me sirve todo lo que tenga registración. Después, por ejemplo, otro error. Me registran lo no computable.
me lo cierran. Pero ¿qué pasa? Yo con registrarlo no computable solamente, el saldo de caja no me coincide con lo real. Me falta hacer justamente el ajuste al cierre, que es el faltante o el sobrante. Entonces, recién ahí es donde vamos a poder identificar la diferencia, ¿sí? Es decir, todo, por ejemplo, si me dicen, hay un ejercicio que nos pasó el cuatrimestre pasado, hay un ejercicio que justo el de arqueo de caja era el valor de un punto, ¿no? Pero me hacían solamente lo computable y no el no computable. No estaba cumplido el objetivo, o sea, me decían, bueno, pero hice un poquito, 50 centésimos me tenés que dar por ese punto. No, porque el criterio es que ustedes sepan justamente cuál es la metodología del arqueo. El arqueo es esto, esto, esto y esto. Por lo menos haber intentado hacer el ajuste al cierre del faltante y del sobrante, pero no habérmelo dejado en el inicio, ¿sí? Porque si me lo dejan casi al final y hay un error de número, bueno, el concepto, mal que mal está, le faltó el cierre. Pero, digamos, vamos a eso, a que tenemos que hacer siempre llegar al final. Bueno, cortamos porque ya me quedan 2 minutos y arranco con uno nuevo.